El Uruguay es un país muy especial. En el Uruguay impera una regla no escrita, en donde cuando muere una figura política que obviamente ha despertado amores y odios, adhesiones y discrepancias, sin embargo hay como una detente. No es momento, dirías. No es momento, no es el momento del balance. Es el momento tal vez de recordar la mejor versión del adversario o del correligionario y de destacar lo que en vida fue una figura. El único que rompió con esa tradición, curiosamente, fue su tío abuelo, José Valle Ordóñez. Que José Valle Ordóñez, cuando sus adversarios con los que había discrepado en vida morían, seguía discutiendo en las necrológicas. Y quien de alguna manera matrizó más esa visión de rescatar la mejor versión del adversario fue Carlos Quijano. Sus necrológicas en marcha eran admirables hasta tal punto de que han sido publicadas en forma autónoma. Su necrológica sobre Luis Valle, su necrológica sobre Luis Alberto de Herrera, con quien estuvo enfrentado toda la vida. Jorge Valle fue un hombre que vivió como quiso. Entonces, en realidad, su familia, sus correligionarios, claro, hoy viven la tristeza, y el país todo vive la tristeza del alejamiento de alguien que fue una figura y que era una figura, muy presente en nuestra vida cotidiana. Además, el último Valle, además, se señalaba en las crónicas periodísticas, con sus características, ¿no? Porque nosotros en el informe rescatábamos que la particularidad es que él no tuvo el pensamiento económico, por ejemplo, que tenían José Valle y Ordóñez y su propio padre, Luis Valle Berre. Jorge Valle citaba mucho un proverbio árabe que lo citaba mal. Yo alguna vez se lo recordé. El proverbio árabe dice: los hombres se parecen tanto a sus padres como a su tiempo. Está muy bien. Y él decía, en algo que tenía mucho de lapsus, los padres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Está muy bien. Lo cual revela, buena parte de su rol político más trascendente. Cuando él se queda con la lista 15 en las elecciones internas después de la muerte de su padre el 15 de julio de 1964, en el año 65 hay elecciones internas en la lista 15, y de un lado está Jorge Valle, que por entonces no tenía 40 años, imagínate, tenía 38 años, y del otro lado estaba el núcleo duro de la lista 15, Amílcar Vasconcellos, Manuel Flores Mora, Alba Roballo, y él gana. Siempre se decía que Jorge Valle ganaba las internas y perdía las elecciones nacionales. Él gana, y al frente de la lista 15 impulsa un viraje ideológico muy impresionante, que en algún sentido su padre, Luis Valle Berres, había resistido casi hasta el final, aun cuando ya en el 62 Selmar Michelini, por ejemplo, por diferencias ideológicas, desde un vallismo más radical, más asociado a lo que había sido el primer vallismo de Don Pepe, tomó distancia de la lista 15, pero el gran momento de viraje ideológico se da hacia una perspectiva más liberal, se da con Jorge Valle a partir del 65. Jorge Valle es por primera vez candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 66. Y muchos decían que era, que era el favorito. Y ahí le gana quien era un hombre que estaba en las antípodas, como Óscar Diego Gestido, un militar constitucionalista, un general de honor, un general que se había vuelto muy popular cuando las inundaciones del 59, al igual que Líber Seregni, por entonces coronel. Y allí empezó en realidad no empezó, porque hoy cuando se dice, 50 años, no. Valle hoy cumplió 89 años. Sí, yo diría que la vida política de Jorge Valle y empezó a los 4 años. Claro. A los 5 años. Él recordaba que cuando se produce el golpe de Estado de 1933, Luis Valle
es preso por unos días y luego se va al exilio. Incluso toma un nombre, sigue haciendo política desde Buenos Aires, entonces el exilio era irse a Buenos Aires. Y él seguía haciendo política, incluso desde las radios del litoral argentino emitía comunicaciones contra la dictadura de Terra, bajo un seudónimo que era Conrado Ramos. Gerardo Ramos, perdón. Conrado Ramos es un colega que todos conocemos. Conrado López. Y se había dejado el bigote. Bueno, después el gobierno uruguayo protestó y entonces tuvo que irse a Mar del Plata y después a Brasil. Y después retornó al Uruguay en plena dictadura, que era otras dictaduras. Bueno, pero allí ya cuenta que Jorge Valle, siendo un niño de 6, 7 años, se probaba la banda presidencial que tenía su padre. Claro. Y bueno, acompañaba a su padre en todo lo que eran las actividades políticas. Claro. O sea, que nació en la política, vivió en la política. Claro. Y la vivió, yo diría, de una manera muy particular. Porque él, tú imaginas, en Uruguay hoy tenemos 7 generaciones de Valle. El primer Valle es Valle Carrió, ¿no? Comerciante catalán, molinero, que llega en 1800. Después viene la generación de Lorenzo Valle, que fue presidente. Después viene la generación de José Valle Ordóñez, que fue presidente. Después viene la generación de Luis Valle Berres, que fue presidente. Después viene la generación de Jorge Valle, que fue el último presidente. Claro. Después Jorge Valle tiene 2 hijos. Su hijo no se dedica a la política. Y los hijos de su hijo y de su hija, de Beatriz y de el mono, como él le llamaba a su hijo, que ahora lo veíamos cariñosamente, se dedican a otra cosa. Una de las últimas declaraciones de Jorge Valle, que tenía por otra parte un profundo sentido del humor, era que tenía un nieto que era cantante de cumbia villera. Claro. Un hombre con el cual se podía discrepar, era un hombre muy controvertido en sus opiniones, claro. Pero era un hombre de convicciones muy republicanas, y eso se dijo muy bien. Cuando su presidencia, yo creo que en esto, de alguna manera, fue el presidente que menos presionó a la prensa desde la salida de la democracia. Era un hombre al que le tocó una presidencia muy desgraciada, con las 7 plagas, la gran crisis económica y financiera. Se dijo de Jorge Valle cualquier cosa, incluso tuvo aquellos problemas con los argentinos y demás. Y sin embargo, él nunca utilizó a la Secretaría de Presidencia de la República, a la Secretaría de Prensa de Presidencia de la República, para presionar a un periodista o a un medio de prensa. Era un hombre que, por ejemplo, después de 10 años de enterrado del tema de los detenidos desaparecidos, tuvo, la señal de tener un diálogo con los detenidos, con los familiares, y abrir un espacio que hoy lo vemos, que tuvo errores, que tuvo límites. La Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz. Pero que en aquel momento... Recordemos que él recibe al poeta argentino, ya fallecido, por supuesto, y que Juan Gelman. Y que él fue el impulsor de la última investigación que finalmente... encontró a Macarena. Encontró a Macarena. Hoy la diputada Macarena Gelman. Tuvo una relación muy especial con las madres de familiares, siempre recordado sus vínculos hasta cómicos con Luisa Cuestas, aquella foto en donde le hacía la venia a Luisa Cuesta, a Lucio Ibarburu. La Comisión para la Paz después que terminó mal, porque terminó apurada, ya estaba la crisis, era un gobierno muy impopular, y terminó, sin lograr sus resultados y dando por logrados objetivos que no habían sido logrados. Pero tiene la virtud de que después de una década en donde nada se había movido, él movió un juego. Por supuesto que incluso él, que se había metido en las redes, que tenía Facebook, él dice que le habían enseñado los nietos, cada tanto sacaba comunicaciones realmente tremendas, incluso ataques terribles a sus adversarios. Pero ¿qué es lo que vemos? Que aquellos a los que criticó más duramente, José Mujica, Tabaré Vázquez, hoy, ¿qué es lo que están? Lo hemos escuchado del presidente Vázquez. Estaban ahí. Estaban ahí.
y estaban rescatando la mejor versión del adversario. Ese espíritu republicano es algo que Jorge Valle, en sus 80 años de vida política, murió haciendo política, porque a Tacuarembó fue, era otra de sus pasiones, fue a ver algunos negocios rurales, pero fue también a hacer conversaciones políticas con los jóvenes de la lista 15, durante la dictadura. Los militares tenían un particular encono con Jorge Valle. Sí, sin duda. Lo hacían el símbolo de la corrupción política. Y estaba, bueno, el antecedente de la llamada infidencia, que todos lo culpaban. Bueno, si hay algo que prueba que él no tuvo responsabilidad en la infidencia, fue que los militares pusieron todos los focos en probar que él había sido el infidente. Y no lo consiguieron. Y no lo consiguieron. Y después lo investigaron y no consiguieron probar que era corrupto. Y fue un opositor a la dictadura permanente, porque él siguió haciendo política como hacía, recorriendo los campos del Uruguay, cuando él no, tú recuerdas, sí, sí. En nombre de los dos triunviratos, en el año 80, él va a la Comaspo y les dice, miren, si no hablan con los partidos, claro, eran los partidos permitidos, los partidos tradicionales, no era, el Frente Amplio estaba proscripto y bajo tierra, y bajo la idea de que se había terminado para siempre. Bueno, pero él dijo, si no hablan con los partidos, no vamos a tener otra posibilidad que decir que no en noviembre. Y fue aquella respuesta que le dio Queirolo, por entonces comandante en jefe del ejército, a los vencedores no se les ponen condiciones. Y él, que no podía salir porque estaba proscripto, lo estaría hasta el año 83, bueno, cuando hablaba Tarigo, que no estaba proscripto, o cuando hablaba Raumar Yude, que no estaba proscripto, Manuel Flores Silva, que no estaba proscripto, bueno, a la cuadra, en un boliche, estaba Jorge Valle. Jorge Valle, durante los años de la dictadura, se reunió, como hasta el final de su vida, con jóvenes, a los cuales les enseñaba el liberalismo político. Era un hombre que al mismo tiempo leía muchos libros, poco sistemático en las lecturas. Es la hora de registrar el aporte desde la adhesión o desde la discrepancia de una figura al que tacharon de corrupto, pero nunca probaron que era corrupto, que fue un opositor a la dictadura, que era un hombre que cultivaba la libertad, un liberal puro y duro, que tenía ese espíritu republicano de alguna manera admitir a sus adversarios, que a veces se le iba la mano, sobre todo en los últimos tiempos, en sus juicios, y decía cosas hirientes, pero que al mismo tiempo luego la cerraba con un apretón de manos, y un hombre que en algún sentido, repito, se convirtió en una figura cotidiana, casi imprescindible de la política uruguaya. Por eso ya tendremos tiempo para evaluar lo que fue su presidencia entre el 2000 y el 2005. Claro, ¿no? Sus errores, su cambio histórico respecto a lo que había sido la matriz del primer vallismo, sus responsabilidades respecto, bueno, a la crisis actual del Partido Colorado, pero eso es después. Hoy recordemos a un hombre que hoy cumpliría 89 años, sí, que vivió, como decía el presidente, vivió como quería, vivió en plenitud. Y murió haciendo política. Y murió haciendo política. Y que, en algún sentido, el hecho de que hoy todos sus adversarios le reconozcan lo mejor y se olviden de las diferencias. O por lo menos por un rato. Por un rato, aunque sea por un rato, es algo casi único en América Latina, casi único en el mundo. Y eso habla bien de la República y también habla bien de Jorge Valle.